Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional, la comunidad contigo. Estamos listos para comenzar este tiempo para aprender, para reflexionar y entender lo que Dios tiene para nosotros. Y como siempre hacemos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos rogarte, Señor, tu guía, tu dirección. Agradecemos, Señor, todo lo que haces en nuestras vidas. Y aún, Señor, sabemos que lo que has comenzado, esa buena obra que tú hiciste, Señor, la vas a finalizar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y confiamos en esto. Queremos pedirte que nos guíes, que nos des dirección esta mañana, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hoy día vamos a meditar en otro ejemplo de crecimiento espiritual que produce nuestro Señor en la vida de los creyentes. La anterior semana dijimos que Dios es el único que puede obrar una transformación en la vida de sus seguidores. Él obra a través de su Espíritu Santo y a través de él lleva un crecimiento espiritual hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana recordaremos grandes rasgos de la vida del apóstol Pedro. Su verdadero nombre era Simón, también conocido como Cefas. Juan 1:42 dice que él le trajo a Jesús, su hermano, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas. Fue uno de los primeros seguidores del Señor Jesús. Era un discípulo franco, era un discípulo apasionado, uno de los colaboradores más cercanos del Maestro. Pedro era entusiasta, Pedro era obstinado, impulsivo y a veces llegaba hasta el atrevimiento. Simón Pedro fue figura sobresaliente en la historia del Nuevo Testamento. Se convirtió en portavoz de los 12 y era un discípulo, un líder entre ellos. Pero Pedro tuvo ese privilegio de abrir el Evangelio a los judíos en Jerusalén el día de Pentecostés. En Cesarea presenció cómo Dios obró entre los gentiles en el hogar de Cornelio. Pero no siempre fue la figura de perfección o el valiente siervo que llegó a ser en la última etapa de su vida. Él tuvo que pasar por un largo proceso de crecimiento espiritual. Pedro tuvo el privilegio de ser testigo de muchos milagros, hermanos. Él vio hacer esos milagros al Señor. Por ejemplo, vio cuando su suegra fue sanada. Vio al Señor Jesús caminar sobre las aguas. Vio al Señor Jesús calmar la tempestad. Vio levantar a Lázaro de entre los muertos. Vio resucitar a la hija de Jairo. Además, Pedro escuchó personalmente las enseñanzas del Maestro de Maestros. Mateo 16 nos relata un momento destacado en la vida de Simón Pedro. Estaban por el camino, estaban subiendo y el Señor Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos respondieron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. El Señor les dijo: ¿y vosotros, que me conocen, que están caminando conmigo, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento era la hora más grande para Pedro. Y el Señor les respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde ese momento, el Señor Jesús comenzó a enseñarle a los discípulos que le sería necesario ir a Jerusalén para ser perseguido, para ser traicionado, crucificado y resucitar el tercer día. Sin embargo, la respuesta de Simón Pedro fue: Señor, esto no puede ser, no puede pasar, esto no puede ocurrir. El Señor Jesús les respondió: atrás de mí, vete, Satanás, me ofendes, no conoces las cosas de Dios, tienes pensamiento de hombre. Y ¿saben? Eso era típico, era característico en Pedro, los extremos en su vida.
Un momento está confesando por revelación divina que Jesús es el Cristo y al siguiente momento está insinuando, está diciendo que no fuera a la cruz. Otro relato interesante encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versos 66 al 68, y ocurre cuando el Señor ha dado una enseñanza fuerte, dura, y algunos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces el Señor, sabiendo lo que decían sus discípulos, lo que estaban murmurando, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Eso les ofende? Desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces el Señor Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y saben quién respondió? Simón Pedro. Y él le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y saben, así era la vida de Pedro, ¿no? Totalmente lleno de contrastes. Por un momento él era fuerte y en otros momentos él era débil. Él podía decir algo profundamente espiritual en un momento o algo profundamente ignorante al segundo. ¿Cuál era el problema de Simón? Su problema era el mismo que tenemos nosotros. ¿Saben, hermanos? Llegar a la madurez espiritual lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Nosotros nos encontramos en extremos al pasar nuestra vida. Cuando ocurren situaciones difíciles, vamos de extremo a extremo. Podemos alabar a Dios, podemos confiar en Él, pero en el siguiente momento estamos desanimados, tristes, y no sabemos qué hacer. Hermanos, en muchas ocasiones Pedro se mostró impetuoso, hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia el Señor Jesús. Y cuando él quitó sus ojos del Señor, comenzó a hundirse. Además, Pedro sugirió levantar 3 ensamadas para honrar a Moisés, Elías y el Señor. Saben, él no entendía lo que estaba diciendo. Fue Pedro también quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión que ellos le abandonarían, pero Pedro se jactó, Pedro prometió, yo moriría contigo, Señor, pero nunca te negaría, nunca te abandonaría, aunque los demás lo hicieran. Más tarde, después de unas pocas horas, Simón negaba 3 veces al Señor, negaba que lo conocía, incluso hizo juramentos. Su gran entrega al Señor no resistió esa prueba. Hermano, hermana, no importa todos los altibajos y extremos que haya tenido Pedro. El Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Él ya afirmó a Simón como Pedro, la roca, prometiéndole que él sería fundamental, que él sería una columna en el establecimiento de su iglesia. Gracias a Dios, esos contrastes en la vida de Pedro terminaron cuando llegó a esa madurez espiritual. En el Evangelio según Juan, el capítulo 21, encontramos a Pedro proclamando 3 veces su amor por el Señor. Así como 3 veces le había negado, él proclama su amor. Además, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, él recibió al Espíritu Santo y predicó con poder. Y 3,000 personas declararon públicamente su fe en el Señor Jesucristo y se bautizaron. En Hechos 3, Dios sanó por medio de él a un cojo que había estado así por 40 años. En otra ocasión, le echaron a la cárcel, le azotaron por predicar de Cristo Jesús. Sin embargo, a él no le importó, siguió adelante sin darle importancia a los golpes o lo que sucediera con él. Continuó durante el resto de su vida predicando de Jesús. Brindó sus servicios en el nombre del Señor y Dios lo usó para escribir 2 epístolas del Nuevo Testamento. Hermanos, Pedro tenía
muchas fortalezas. Y así también tenía muchos defectos en su vida. Aún así el Señor lo escogió. Aún así el Señor lo amó y continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que fuera Pedro. Él lo cambió. Simón Pedro creció espiritualmente y es así como se explica el cambio que hubo en su vida. El cuidado amoroso del Señor Jesús, la dirección que da. Nosotros también, hermanos, podemos cambiar. Podemos llegar a esa madurez espiritual. Podemos tener victoria en nuestras vidas. Debemos crecer en Dios. Es algo importante para nosotros. Buscar al Señor en las Escrituras. Y saben, Dios usará al Espíritu Santo para ayudarnos. Usará su palabra para ayudarnos en nuestro crecimiento. Además, nos pondrá hermanos que son fuertes, que nos van a dar dirección por su fruto, por su vida y además porque tienen el suficiente conocimiento para hacerlo. Dios utilizará varias cosas para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y que lleguemos hasta la estatura del Señor Jesús. El Señor pacientemente le enseñó, pacientemente les recordó una y otra vez que Pedro necesitaba corregir su carácter. Y el Señor, con toda paciencia, con toda firmeza y amor, le ayudó. El Maestro siempre busca a sus discípulos y esos discípulos deben estar dispuestos a aprender. Nosotros debemos estar dispuestos a entender a las enseñanzas que Dios quiere darnos. Debemos buscar ese camino para andar en sendas nuevas. El pescador áspero e imprudente que era Pedro, a los ojos del Señor era una roca firme y fiel. Y saben, hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esperanza. Debemos llegar hasta la estatura del Señor. Debemos pedirle, rogarle al Señor que nos enseñe, que nos dé dirección. Y Él lo va a hacer así. Hermano, es un desafío, ¿no? Porque podemos estar fluctuando como Pedro lo hacía. Una vez bien, otra vez mal, respondiendo en fe y otras veces dudando de lo que el Señor hizo por nosotros. Pero tenemos este gran ejemplo. Tenemos lo que nos dice la palabra de Dios, que el Señor está ahí fiel, amándonos para que nosotros lleguemos al crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por dejar otro ejemplo, Señor, de vida. Otro ejemplo donde tú has hecho un gran cambio, Señor. Has hecho una transformación especial en el apóstol Pedro. Señor, rogamos que tú hagas lo mismo con nosotros, que nos ayudes, que nos des dirección, Señor. Muchas veces, Señor, hemos dicho que no te íbamos a fallar. Hemos proclamado que te amamos, que no te dejaremos, Señor, y nos hemos equivocado. Hemos negado que te conocemos, tal vez no con nuestra boca, Señor, pero sí con nuestras actitudes, sí con nuestra conducta, Señor. Ya no queremos vivir así, queremos llegar a un crecimiento espiritual, Señor. Utiliza todos los medios para que puedas darnos esa dirección, para que nosotros podamos crecer, Señor, para que nosotros te podamos servir fielmente. Y gracias, Señor, por dejarnos este ejemplo en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Hasta la próxima semana. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga.